Bom, no ar, mais um programa do Núcleo dos Irredentos, na nossa TV, Canal 6 da NET. E hoje, nessa entrevista, contamos com a presença, e veio especialmente da Argentina, para o lançamento de um livro Experiência Tupamara, de autoria do Sabalza, um militante dirigente do Movimento de Libertação Nacional dos Tupamaros. E aqui à minha direita, Aníbal Varela, que veio também especialmente do Uruguai para este lançamento, ambos representando o autor do livro, Sabalza. Então, Carlos Arnáriz, um jornalista muito conhecido não só na Argentina, sua terra natal, mas em toda a América Latina e em algumas partes do mundo, né? Também como jornalista e dirige um jornal muito importante, que é o Resumo Latino-Americano, que circula na Argentina, Cuba, Venezuela, Peru, Estados Unidos e toda a Europa. E também Carlos Arnáriz é diretor do programa de TV e programa de rádio, que se emite em 124 rádios de Latinoamérica e Europa. Está conosco, além de escritor sobre temas de política internacional. Portanto, trata-se de um especialista em América Latina e na política internacional. E vamos conversar sobre, inicialmente, vamos conversar com o Carlos Arnáriz, que nos falará sobre a questão da América Latina, como é que se encontra hoje a política que vem do México até o Brasil, passando pela Venezuela, Nicarágua, Bolívia e também a Argentina. Gostaríamos, Carlos, que você nos falasse para o telespectador brasileiro. Bueno, obrigado. Voy a hablar en castellano, porque no conozco el portugués, aunque lo leo, pero voy a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el continente latinoamericano. Estamos en una situación muy compleja, muy difícil, pero no es una situación terminal. O sea, hay todavía mucha resistencia en el continente frente al avance del imperialismo norteamericano y también del imperialismo occidental de la Unión Europea, que se ha ido adueñando de algunos países del continente. En realidad es un proceso de recolonización del continente latinoamericano. Hay países como el caso de Brasil y Argentina que están gobernados hoy por gobiernos neoliberales, en el caso de Brasil a través de un golpe de Estado y en el caso de Argentina a través de una elección que por muy pocos votos puso en el gobierno a Mauricio Macri, que es un gobernante vinculado al neoliberalismo. Pero también tenemos otras experiencias, Colombia, por ejemplo, donde acaba de ganar la elección un candidato ultraderechista, Iván Duque, que en realidad es un títere de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y uno de los hombres más ligados al narco paramilitarismo. O sea, es un hombre que para los colombianos y colombianas de triste recuerdo, porque bajo su presidencia han sido asesinados miles y miles de hombres y mujeres, líderes, lideresas del pueblo colombiano. Y hoy, gracias a la falta de conciencia de un sector de la población colombiana, ha vuelto al gobierno un hombre de él, un hombre que ya ha anunciado que va a destruir los acuerdos de paz firmados entre el gobierno anterior y la FARC, las Fuerzas Armadas
revolucionaria de Colombia. Pero más allá del panorama difícil que vivimos, también tenemos gobiernos que siguen defendiendo las ideas, los principios de la izquierda latinoamericana histórica. Cuba socialista, 60 años de gobierno y 60 años de revolución, con el mayor nivel de alfabetización en el continente, con la medicina, la salud y cada uno de los derechos humanos cotidianos resueltos. Y Cuba se diferencia claramente de lo que ocurre en todo el resto del continente, donde tenemos miseria, desocupación, políticas neoliberales y represión oficial y represión parapolicial. Después está Venezuela como un producto fundamental, un gobierno fundamental a defender por los latinoamericanos y latinoamericanas, porque allí en Venezuela se han ensañado con el gobierno primero de Chávez y ahora con el de Nicolás Maduro para derrocarlo. Es el país que más elecciones ha realizado en el continente y solo ha perdido 2 veces el gobierno de el chavismo, de la ideología chavista, que en realidad es la ideología del socialismo del siglo XXI. Y sin embargo, Estados Unidos y los gobiernos derechistas del continente quieren derrocar a Maduro, que gana las elecciones. Y han hecho toda una campaña a través de la OEA, a través de la ONU, a través de los gobiernos como este actual de Brasil, o como el de Argentina, o como el de Paraguay, o como el de México, países donde todos los días hay desocupados, hay gente sin trabajo, países donde hay hambre y países donde hay represión. Juzgan a Venezuela, que tiene un gobierno democrático popular, porque estos países nuestros tienen una democracia burguesa, represora, que condena a sus pueblos al hambre. En cambio, en Venezuela, la gente lucha todos los días, desde las comunas, desde los barrios, para defender una revolución que ha sido un antes y un después. Y después está Bolivia, un país que con Evo Morales a la cabeza ha logrado tener la economía más pujante del continente. Recuerden a Bolivia, cuando antes no figuraba en los mapas geopolíticos de América Latina. Nadie prestaba atención a lo que pasaba en Bolivia, y los bolivianos sufrían un régimen tras otro, esclavizador, racista, fascista, y ahora tienen un gobierno popular, un gobierno que ha integrado a Bolivia al mundo, y un gobierno que atiende las demandas de sus trabajadores y sus trabajadoras. Digo esto porque no todo es malo en el continente. Hay gobiernos neoliberales, pero hay gobiernos populares. Y sobre todo hay mucha lucha en el continente. Hay lucha contra el extractivismo, lucha contra los agronegocios, lucha por todo lo que significa arrasar con las conquistas sociales y las conquistas de los trabajadores. O sea que, vuelvo a decir como comencé, es una crisis, es un proceso de recolonización, pero no todo está perdido. La única alternativa que nos queda a los pueblos siempre frente a estos ataques neoliberales y capitalistas es luchar, y luchar en las calles fundamentalmente. Si hay algo que los gobiernos neoliberales temen, es que la gente se movilice en las calles, que la gente vaya a la huelga general, a la greva general, que haya un proceso de permanente lucha contra lo que son estos gobiernos opresivos para la gran maioria. Bom, muito bem. Depois dessa avaliação política e análise de alguns países da América Latina, pelo Carlos Arnares,
jornalista argentino, né, e diretor do Resumo Latino-Americano, que é uma publicação importante que é reproduzida em toda a América Latina, já conhecemos aqui no Brasil, e também parece que circula lá no Líbano, ali no Oriente Médio, né, com repercussão na Palestina. Agora vamos conversar com o Aníbal Varela, que é secretário-geral da Federação dos Servidores Municipais do Uruguai, além de presidente do Sindicato dos Servidores de Montevideo, da capital do Uruguai. Aníbal Varela também foi um militante, um grande ativista do movimento de libertação nacional, os Tupamaros, uma das guerrilhas mais bem estruturadas e organizadas na América Latina, de toda a América Latina, na década de 60 e 70, e que teve um papel importante lá na luta revolucionária. Então, Aníbal Varela, que além de sindicalista, é um ativista social e político. Queríamos que o senhor nos falasse aqui para nosso telespectador aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, um pouco do movimento sindical, como está o movimento sindical lá no Uruguai e tal, e também fizesse aqui uma pequena referência sobre o livro, sobre Sabalza, né, quer dizer, porque parece estar doente e tal, está de saúde crítica, né? Dos cosas. Primera cosa, agradecerle a los compañeros que podamos editar el libro de Jorge Sabalza aquí en Brasil. La verdad que estamos muy agradecidos. Segundo, el tema sindical de Montevideo está floreciendo. En este momento, en la comuna de Montevideo, donde yo soy el presidente del sindicato, estamos ocupando varios lugares municipales por el tema del presupuestal. Acá todos los años se hace un mensaje complementario presupuestal de cada gobierno, y como el año que viene es el año antes de las elecciones, es el último periodo que los trabajadores pueden recobrar algunas cosas que tienen en su plataforma general. Eso en principio. O sea que en este momento tenemos varios gremios en lucha en Montevideo y en el interior del país peleando por su presupuesto. Segundo, con el tema de Sabalza y el libro, nosotros hemos tratado, en estos días que hemos tenido varias entrevistas, y lógicamente en castellano porque no conocemos el portugués, espero que se nos entienda. Ahí se narra varios hechos que han llevado a la política del Uruguay y que culminaron con la dictadura del año 73. En el año 59 el Uruguay del Partido Blanco en ese momento, que había ganado las elecciones, hace su primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí empiezan las primeras luchas, años 60 y 61, no solamente en las arroceras, también a nivel industrial de Montevideo, sino también en los cañeros de Utaá, que en el año 62 comienza una gran marcha hacia Montevideo, y en la cual un tiempo antes habían matado a uno de los trabajadores. Y ahí comienza las reuniones del coordinador famoso que da lugar después al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En el año 62 se hace la primera sustracción de armas de un lugar que se llamó el Tiro Suizo, y fueron las primeras armas que tuvieron los combatientes del Movimiento de Liberación Nacional. Año 64, consolidado el Movimiento de Liberación Nacional, se comienza la lucha, se continúan las luchas en los barrios, en la periferia de Montevideo y en otros lugares, y se va dando forma con la avenida de cientos de estudiantes de la FEU de Montevideo, y del interior se va armando todo un aparato político en la cual se empezó a discutir verdaderamente de política. Años 64 y 65 se formaliza definitivamente. Año 66 tenemos la unión de todos los trabajadores en un solo movimiento sindical que se llamó Convención Nacional de Trabajadores, donde estaban todas las opiniones en esa convención, la cual en el punto 4 se dice que se luchará por una sociedad sin explotados ni explotadores. Era un avance
ante la dispersidad que teníamos, la gran cantidad de sindicatos que no estábamos nucleados en ningún lado y se juntaron en la Convención Nacional de Trabajadores. Año 67 fallece el Che, y año 69 tenemos la primera toma de Pando, el primer hecho guerrillero bastante importante, digamos, a nivel nacional, donde se toma una ciudad entera y donde muere el hermano de Zabalza, junto con dos compañeros más que fueron asesinados por la represión, después de los compañeros haberse entregado, que era Zabalza, Cutieli y Salerno. Los tres compañeros fueron asesinados después de haberse entregado, y se polariza la lucha de clases. Bueno, también ustedes saben que hubo los secuestros de varios dirigentes connotados, inclusive el representante de Brasil en Uruguay, Díaz Gomide fue secuestrado también, y participaron en negociaciones con el Movimiento de Liberación Nacional. Todo eso sucede en ese tiempo, está narrado en el libro, pero ahí lo más interesante para los futuros compañeros combatientes por la liberación es el tema de los errores cometidos a veces con el famoso militarismo y algunas otras cosas que nosotros planteamos ahí. Una de las cosas fundamentales es que la democracia te da lugar a reuniones, te podés reunir, podés votar, pero también digo, cuando se polariza la lucha de clases, si tienen que barrer los trabajadores de una fábrica, los barren. Y yo creo que esto es cíclico. Ahora, en estos momentos, digo, más allá dejando un poco el libro, tenemos en los países de Argentina y de Brasil, tenemos la reforma de los trabajadores, la reforma laboral, donde se han perdido cosas que han conquistado los trabajadores durante décadas y décadas, ¿no? En Argentina se echaron 250.000 funcionarios públicos, no tienen despido, se quiere también negociar con una parte, sacarle parte de las jubilaciones que tiene o achicar el monto que se paga por las jubilaciones. Acá en Brasil lo mismo, y en Uruguay hay una reforma pendiente que no se han animado porque estamos a 2 años de las elecciones, todavía el gobierno progresista no se ha animado a implantarla, pero también tenemos versiones de que quieren también llevar a los 70 años, que no te puedes jubilar hasta los 70 años. Todas esas cosas son de clase, que las vamos a tener que pelear, y ahí se va a polarizar nuevamente, la lucha de clase, y ahí nuevamente el libro yo creo que va a tener una vigencia total en cuanto no hay que cometer errores que se han cometido. Yo creo que pasa por ahí. Agradecerle a ustedes estos momentos, digo, que nosotros pudimos presentar el libro acá, y después tendremos la devolución de algunos compañeros en cuanto al contenido del libro. Muito bem, Varela, muito bem. Bom, o jornalista Carlos Aznares e Aníbal Varela, que vieram da Argentina e do Uruguai, respectivamente, para o lançamento do livro Experiência Tupamara, pensando em futuras insurreições, escrito pelo esse grande companheiro Zabalza, que foi um dos fundadores e um dos dirigentes e lutadores do povo na luta guerrilheira no Uruguai na década de 60 e 70, que não compareceu aqui porque está num estado de saúde muito difícil, uma situação difícil para ele nesse momento. Mas no dia 23, no dia 22, em São Paulo, foi lançado esse livro, lá no armazém do MST, no Campos Elíseos, na capital de São Paulo, em que foi feito o lançamento, a presença de muita gente e tal. E no dia 23, no sábado, lançamos lá no Memorial da Resistência, lá onde a antiga prisão do DOPS, transformado nesse Memorial da Resistência, e que foi um ato importante. Contou com a presença lá do Rosseto, dirigente do MST, Rafael Martinelli também fez uma apresentação, e foi muito importante lá. E à noite, no dia 23, lá no ECLA, um espaço latino-americano, e também foi sempre com debates acalorados, com estudantes e pessoas. O próprio também esteve presente o Gilmar, o companheiro do MST, da direção nacional do MST. E esse livro ele foi traduzido do espanhol para o português, e Zabalza é uruguaio, vive no Uruguai, e foi escrito pela Liga Latino-Americana Os Irredentos. E
foi traduzido pelo professor da direção dos Irredentos e professor de filosofia e sociologia lá em Santa Catarina, que é o Jandir Santi, que recentemente esteve aqui, também foi entrevistado aqui pela TVC, Canal 6, e que aqui está conosco aqui, esteve em São Paulo, para essa atividade de hoje, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, na Avenida Marechal Câmara 150, às 17 horas. Então será lançado lá, com a presença dessas mesmas personalidades, e além de Silvio Tendler, um cineasta também muito importante aqui para nós, e Aderson Bucija, que é conselheiro da Ordem dos Advogados, e outras personalidades. E estamos também aqui conosco Geraldo Sardinha, que é uma espécie de embaixador aqui da América Latina, circula em toda a América Latina, foi militante aqui no Brasil, atuou no PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, de Mário Alves e Apolônio de Carvalho, seus expoentes maiores. Depois divergiu, foi para a Bahia, foi também da direção estadual do Partido Comunista do Brasil, linha chinesa na época, e por divergências lá e falta de... terminou indo para o Uruguai, e no Uruguai se incorporou ao MNL, Movimento Nacional de Libertação, os Tupamaros. Devido a essa luta lá no Uruguai, ele caiu, foi preso, cumpriu pena lá de quase 3 anos na Marinha, retornou ao Brasil com anistia. Sardinha é um velho camarada, já nos conhecemos há mais de 50 anos, nas lutas do calabouço aqui, no movimento estudantil de 68, e sempre cultivamos uma amizade intacta, né? Até hoje estamos militando, foi um dos idealizadores e articuladores dessa Liga Latino-Americana dos Irredentos, e está também aqui para a apresentação desse livro. Está presente aqui de nosso camarada Sardinha, né? Agora, vamos voltar um pouco aí para Carlos Aznarez, que fez uma avaliação sobre diversos países. Nós gostaríamos, Carlos, que você nos falasse um pouco aqui ainda sobre a questão da América Latina, da política latino-americana, a questão da Nicarágua, né? Porque tem havido movimentos sangrentos com várias mortes, inclusive por parte do governo lá, que é um governo progressista, que vem da guerrilha, da frente sandinista, e que passa na Nicarágua, né? E nos falasse um pouco sobre a eleição do México agora, dias lá, né? Parece que um candidato de tendência progressista, democrática, pode ganhar a eleição. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre isso. Bueno, Nicaragua es un tema complejo para hablar, porque primero está en pleno desarrollo el conflicto que en su parte más dura, más grave, estalló a mediados de abril, a propósito de que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo trataron de imponer y proponer primero y después imponer una ley jubilatoria, una ley que tiene que ver con temas de salud y que en realidad es una imposición del Fondo Monetario Internacional, que es lo que está haciendo el FMI en cada uno de nuestros países. Ahí se cometió un error, partamos de hecho, se cometió un error porque no fue debatido y discutido a nivel popular esta ley, y provocó inmediatamente que los estudiantes de una universidad, que es la UPOLI, en Managua, la capital de Nicaragua, se salieron a la calle a protestar, hubo un levantamiento de protesta, y fueron reprimidos, en su primera etapa reprimidos. Hubo varios muertos, varios estudiantes muertos, y a partir de ahí, obviamente hubo respuesta por parte de los estudiantes y también de sectores de la oposición nicaragüense que estaban bastante alicaídos, habían sufrido un golpe fuerte cuando perdieron las elecciones recientemente, ganó el sandinismo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y entonces hubo una respuesta de un lado, del otro,
La oposición tomó mucha fuerza en esas respuestas, hubo movilizaciones con mucha gente de un lado y del otro, digo, del lado sandinista ligado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, y del otro lado donde hay un sector de oposición de derecha, pero también hay sandinistas críticos con el accionar del gobierno en Nicaragua. Y esto se fue como una bola de nieve, se fue agrandando, y hemos llegado a un momento en donde los sectores de la oposición tomaron varias ciudades, ellos lo llaman trancaron, hicieron barricadas en las entradas de cada ciudad, la policía intervino, también intervinieron fuerzas parapoliciales, y llegamos a un término muy doloroso de casi 215 muertos. 215 hombres y mujeres y jóvenes de Nicaragua. Y esto es malo, esto es muy malo. Primero, para un gobierno popular es malo que haya 225 muertos en cualquier país del mundo. Pero además es malo porque no hay posibilidades concretas de diálogo. Se habla de dialogar. Claro, si se hubiera dialogado al principio era una cosa, cuando no había muertos. Cuando ya hay 220 muertos, el diálogo se transforma en una expresión de odio de un lado y de odio por el otro lado. O sea, nadie intenta resolver el problema. Y el problema se ha ido agrandando porque el sector de la oposición ya no pide esta ley que por otro lado Daniel Ortega la tiró para atrás frente a la protesta. Ahora piden el derrocamiento del gobierno. Y ahí está, detrás de eso está Estados Unidos, están las ONGs, está la derecha, pero claro, están siempre se aprovechan de los flancos débiles de estos procesos. Todos los gobiernos progresistas han tenido flancos muy débiles. Han hecho cosas muy buenas, pero también han tenido errores y no los reconocen. Y cuando no los reconocen, empiezan los problemas serios. Porque el imperialismo trabaja sobre esas debilidades y avanza. Así que, desde mi punto de vista, creo que hay que salvar al sandinismo en Nicaragua. Ese sandinismo que surgió en 1979 con una revolución tan impactante como la de Cuba. Pero hay que salvarlo no al costo de decir que todo está bien. Todo no está bien cuando hay 220 muertos. No está todo bien. Hay cosas que hay que corregir. Y para eso, fundamentalmente, el gobierno de Daniel Ortega tiene que hacer una autocrítica de por qué se llegó a esto. Se puede decir que porque el imperialismo está acosando. Sí, pero el imperialismo acosa siempre. Y a Evo Morales lo acosan siempre. Y a Venezuela lo acosan siempre. Pero ni en Venezuela ni en Bolivia se ha asesinado militantes solamente por pensar diferente. No se puede matar a la gente por pensar diferente. Así que estamos en un problema grave en Nicaragua. Y en México tenemos una posibilidad ahora, el 1 de julio, de que gane un candidato progresista, no revolucionario, progresista, y progresista moderado, Andrés López Obrador, con el partido Morena. Es un hombre que ha prometido sacar a México de este estado horroroso que vive hoy, con miles de muertos, con fosas comunes, con estudiantes secuestrados, con trabajadores de la educación perseguidos, golpeados, reprimidos. O sea, México se ha convertido en un narcoestado. También gracias a la política neoliberal, pero también a la permanente presencia en México de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos que con Obama primero y con todos los presidentes anteriores, pero ahora con Trump, tiene una política de injerencia en México. Sería muy bueno que López Obrador gane, sería muy bueno, pero también sería muy bueno que piense qué es lo que va a hacer López Obrador, porque tiene un problema serio con recibir un Estado, un gobierno que ha
destruido al país. Y él lo va a tener que reconstruir pronto, porque la gente cuando viene de una destrucción como la que viene México, está apurada por la reconstrucción. Y él va a tener que tomar medidas muy profundas, de calado muy profundo, y tener además una política exterior ligada a la lucha de los pueblos. Porque lo que no puede hacer López Obrador es ganar la elección y después ignorar a Venezuela, ignorar a Bolivia y coquetear con Estados Unidos. Eso no lo puede hacer, porque eso es lo que han hecho todos los gobiernos anteriores. Y el pueblo mexicano, que no todos los que lo van a votar a López Obrador son del Morena, del partido de López Obrador, sino que el pueblo mexicano se ha unido por izquierda para tratar de salir de un pozo muy profundo, de una destrucción. Y me parece que sería positivísimo que López Obrador escuchara esto, escuchara, digo, la voz del pueblo, y que no intente ganar una elección para no hacer nada, para volver a lo mismo. É fundamental isso. Perfeito. Quer dizer, a gente percebe claramente e todos esses países da América Latina, quer dizer, do México, do Nicarágua, todos eles, com essa reflexo da política neoliberal, a política do imperialismo norte-americano, quer dizer, os Estados Unidos sempre por trás de todo esse processo, ora alimentando, fomentando, instigando através da CIA, do Departamento de Estado, governos de ditaduras e tal, ou então diplomaticamente, como fizeram aqui no Brasil, no Paraguai, em Honduras. E isso aí é uma tragédia, né? Quer dizer, esses países todos vivem uma tragédia, né? E o que se lamenta muito é a Nicarágua, por exemplo, que conduziu uma luta belíssima lá contra o samosismo, anti-imperialista, anticolonialismo, contra latifúndio, agronegócio lá, e agora entra nesse processo de uma política de repressão, quer dizer, reprimindo o seu próprio povo, a sua gente, né? Querendo impor uma reforma da Previdência semelhante a que Temer aqui no Brasil tentou, mas até agora não conseguiu. Quer dizer, tem havido várias dificuldades, pressão do movimento popular e também até de forças conservadoras mais liberais, né? Então há uma oposição grande no parlamento e não passou aqui. E lá houve uma revolta muito grande da população que combinou com esses quase 200 mortos, o que se lamenta. Mas, então, nós estamos já praticamente no final dessa entrevista, Carlos Aznares. Mas ainda voltando um pouco, eu queria que você, rapidamente ainda, aproveitando esses poucos minutos, você nos falasse um pouco sobre essa nova política desse aloprado, né, que pode-se dizer, que é bem caricato, um tipo assim meio esse Trump nos Estados Unidos, nem parece um presidente da República, assim, tudo meio perturbado, parece que até mentalmente, as suas declarações, a sua conduta política, homofóbica, contra crianças, estimulando lá agora contra os imigrantes. Parece que a própria mãe dele foi imigrante quando veio da Escócia para lá, mas ignora até a sua própria história, a sua raiz, sua genética. E se falasse um pouco sobre isso, se tem alguma noção como a questão do Oriente Médio. E uma outra questão é que o seu jornal, o Resumo Latino-Americano, produziu uma película, um documentário sobre as mulheres em Cuba e tal. Eu queria que nos falasse um pouco sobre isso, porque no futuro vamos exibir aqui na nossa TV e também em outros espaços e coletivos democráticos. Bueno, empezamos por Trump. Trump obviamente parece un alocado, parece un delirante, parece un alucinado, pero en realidad es producto de una estrategia del imperio. O sea, en Estados Unidos lo que menos cuenta son los presidentes. El problema es que detrás de cada uno de estos presidentes está siempre el mismo poder de las multinacionales, de la gente que trabaja con el armamento, con los grandes laboratorios, con todo lo que significa el poderío industrial, militar de los Estados Unidos, y cada tanto aparece un demócrata, un republicano, un demócrata, un republicano, hay bipartidismo permanente,
pero todos aplican la misma política. En lo que hace a lo que más nos interesa a nosotros, al exterior, a los países de América Latina o los países de otros continentes. Trump evidentemente es el ala más extremista de lo que podría ser la política norteamericana exterior. Lo que está haciendo ahora con los migrantes mexicanos o de América Latina, lo que hace con los niños, con los pequeños en cada uno de estos ataques que le agarran a él, homofóbicos, racistas, evidentemente nos están poniendo frente a un personaje que no es fácil ponerlo en un armazón, ponerle una etiqueta. Trump y sus aliados en el continente, porque tiene todos los presidentes jugando para él, los presidentes de derecha, son el ala más guerrerista que hemos tenido en los últimos años. Esto no quiere decir que los anteriores eran buenos, los anteriores eran más sutiles. Trump es lo que vemos, es sin ningún tipo de sutileza, es un hombre que dice y hace lo que piensa, y lo que piensa es malo, por lo cual lo que ejecuta es peor. Entonces estamos en una situación que creo que la única salida que tenemos frente a un Trump es que implosione la sociedad norteamericana, que la propia sociedad norteamericana trate de expulsar a ese vínculo con el mal, con la muerte que significa Trump. Y en ese sentido hay ya protestas fuertes de sectores que están enfrentando, incluso grandes artistas. Hace poco Robert De Niro lo insultó directamente a Trump en una presentación. Spike Lee hace muy poco dijo "fuck off Trump". O sea, está provocando reacciones en su propio campo. Y en el caso nuestro, en el caso de nuestros países, obviamente nosotros tendremos que enfrentar la política imperialista como la hemos enfrentado siempre. No tengo más que decir que Trump, esperando que algún día nos encontremos con la novedad de que Trump ha sido derrocado por su propio pueblo, porque es lo fundamental, que haya presión desde allí para que eso implosione. Y en el caso nuestro, nosotros acabamos de estrenar en Cuba una película que se llama Cubanas, Mujeres en Revolución. Es una película producida por Resumen Latinoamericano, dirigido por una compañera nuestra, María Torrelias, y ha sido estrenada con éxito y habla de las mujeres en el país, que es el país más diferente del resto de toda América Latina. En el país donde no hay femicidios, donde hay aborto legal, seguro y gratuito, donde las mujeres están en igualdad con el hombre, no solamente en los cargos, sino en toda la vida. Y en el resto de todo el continente, y yo diría que todo el mundo, las mujeres están viviendo situaciones muy feas de persecución, de desigualdad, y a la vez se están rebelando contra eso. Y en la Argentina acabamos de tener 1 millón de mujeres en la calle peleando por aborto legal, seguro y gratuito. O sea, lo que quisimos reflejar es que hay un país en el mundo, y no es casualidad que sea Cuba, donde los derechos humanos se respetan, las democracias son populares y los derechos de las mujeres son muy tenidos en cuenta. Y en ese sentido vamos a tratar de traer rápido la película a Brasil para estrenarla tanto en Sao Paulo como en Río y moverla por todo el continente, porque creemos que es un ejemplo de que hay otro mundo posible. O sea, siempre decimos, peleamos por otro mundo posible. Bueno, hay otro mundo posible y hoy se llama Cuba. 60 años de revolución y ahí los tenemos, en pie, siempre en pie, y ninguno de los compañeros de Cuba ha renunciado a sus principios. Bom, então nós continuamos aqui com a entrevista com esses 2 companheiros que vieram da Argentina, Carlos Aznares e Aníbal Varela, para o lançamento do livro Experiência Tupamara.
E também aqui conosco já o professor Jandir Santi, Geraldo Satinha, da Liga Nacional dos Irredentos, ambos. Eu também, com muita honra, integro essa liga. E já falamos aqui sobre a América Latina, sobre a política aqui internacional, sobre Trump, sobre cinema, né? Mas gostaríamos que o Aníbal nos falasse mais algumas coisas aí sobre o Uruguai, como é que está hoje lá a situação. Bueno, me quedó una parte, digo, que yo no la planteé esta dictadura, digo, pero tenemos que decir una cosa que nos olvidamos en el pedazo de hoy, ¿no? Que el compañero Jorge Zabalza fue uno de los compañeros que tuvo como rehén, durante 12 años estuvo como rehén, junto con el presidente Mujica y el ministro de Defensa que falleció hace poco, Fernández Huidobro, y que bueno, digo, y justamente este libro, digo, no tiene el aplauso de los progresistas nuevos del MLN que se pasaron a ser socialdemócrata. Nosotros pensamos que seguimos pensando en la revolución, en nuevas insurgencias, y bueno, y justamente una de las características que tiene el país nuestro ahora es que está gobernado por los compañeros progresistas, en la cual digo, también aceptan la receta del Fondo Monetario Internacional, recortan la plata para la educación, para la salud, para las viviendas. Y bueno, y nosotros en el caso nuestro, los estatales, también en las comunas, digo, también hay recortes bastante importantes. Y una cosa que me olvidé decirte hoy cuando me lo planteaste, el tema sindical, tenemos lugares en el Uruguay hoy que los contratos son trimestrales, sin derecho a reclamar nada, y el patrón estatal, que fue votado por los vecinos, puede decretar el cese de ese funcionario sin ninguna clase de despido ni nada por el estilo. O sea que hay recetas del Fondo Monetario Internacional que perduran a pesar de los cambios progresistas y de los cambios que los países quieren y los trabajadores quieren. Entonces digo, me parece que la política que empleó Mujica cuando fue presidente fue con aureola de ser líder tupamaro, pero no aplicó ninguna de las cosas que nosotros habíamos planteado y habíamos discutido durante años. Una de las cosas que llevó a la organización a plantear en el año 62 la expropiación de las tierras de Silva y Rosas, con el compañero Bebe Sendía a la cabeza, hoy tenemos más del 52% de la tierra del Uruguay extranjerizada, con una ley de Pepe Mujica que hablaba de que las sociedades anónimas pueden tener tierras sin ninguna clase de fiscalización del gobierno. Todas esas cosas están pasando, y otra cosa que también es sumamente importante para la gente, para el pueblo y para nosotros, es el tema de derechos humanos. Desde que estuvo Mujica y anterior a esos gobiernos y hoy, no tenemos ningún preso más de los militares, y no se están haciendo algunas excavaciones en algunos regimientos que fueron denunciados por torturadores, donde desaparecieron compañeros nuestros, donde violaron compañeras nuestras, y donde también hubo niños que desaparecieron, algunos aparecieron en Argentina, otros aparecieron en Chile, y bueno, de sus padres no se sabe nada, pero estos gobiernos son cómplices de que el genocidio que hubo no se llevó a nadie preso, ni nunca se esclareció. Esas cosas no hacen que nosotros sigamos pensando que la revolución tiene que ser, va a ser lamentablemente un legado que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y bueno, en el libro dice montones de cosas de esas. A veces explicarlas todas juntas son difíciles explicarle al pueblo brasilero, que como se llama Pepe Mujica, es amigo de Lula, explicarle que él retrocedió en su ideario muchos años atrás, ¿no? Que não foi solamente de agora. Isso realmente é impressionante, porque são governos. Mujica, que é uma pessoa que ele é muito bem visto aqui no Brasil, é tido como um querido aí. Eu, por exemplo, tenho, não só no meio do setor de esquerda mesmo, setor progressista, mas até em setores mesmo aí da classe média mais não politizada ou politizada, tenho assim, uma grande admiração por ele, que ele criou talvez aquele modo, cultivando hábitos simples, andando lá nos sítios, uma moto, um carro Volkswagen, muito sutil, muito assim, aquele jeitinho tinhoso, né? Mas a verdade é lamentável, porque a Argentina, mesmo lá com o governo explicitamente de direita, quer dizer, neoliberal, um grande empresário, uma política clara, né? Quer dizer, mas eu acredito que ele não se moveu ainda, todo o seu prestígio da presidência da República, para tentar amenizar a situação desses presos
torturadores e policiais que cometeram violência da ditadura, no período da ditadura na Argentina. Estão lá, mais de 500 presos, ex-ditadores, presidentes que morreram na cadeia. Lo único que hizo Mujica fue entregar, como se llama, la Escuela de Estudios Superiores del Ejército. Fue igual que lo que fuimos el otro día, hicieron un museo y bueno, eso fue lo que le dio para tapar, las voces que venían clamando que se efectuaran las investigaciones correspondientes. Y una cosa, el 5 de febrero del año 2013, compañero Zabalza y quien les habla y otros compañeros más, fuimos detenidos y procesados por tratar, que la única fiscal que llevaba los juicios adelante por tortura y por todo, que fue desafectada por la Suprema Corte de Justicia, al nosotros hacer una manifestación en contra del traslado de esa funcionaria, fuimos procesados por el gobierno, ¿no? El gobierno cuando te revelás o decís que estás en contra de algo, te... É delicado você falar de líder como Mujica e tal, né, pela sua história, trajetória, teve preso. Bueno, cuando nosotros, eso era Mujica era el presidente y Bonomi seguía siendo el Inclusive a mulher dele, Mônica, que com a renúncia do vice-presidente, ela, como na condição de senadora, presidente do Senado, assumiu a vice-presidência. Claro. Então isso aí realmente é lamentável, mas a gente às vezes não quer falar disso, é complicado. Como recentemente tomamos conhecimento que na Nicarágua, logo que houve o triunfo da Revolução, os comandantes lá, os dirigentes, morando em casas, se distanciando do povo. Essas coisas têm que ser ditas, né? Porque a gente não pode estar de acordo com honestar, apoiar essas condutas, né? Como havia, por exemplo, na União Soviética. A gente sabe que muitos daqueles dirigentes, no final, já morando em dachas, luxo, com avião, com mau conforto, e o povo ali se distanciando do seu povo, né? Isso aí a gente não pode deixar de colocar e dizer, né? Quer dizer, que é um desvio, quer dizer, das suas convicções político-ideológicas. Quer dizer, Mujica é uma grande figura, mas teve essa vacilação, ou está cometendo essa vacilação. Então, por isso que a gente apoia e está estimulando e fazendo o lançamento desse livro aí do companheiro Zabalza, A Experiência Tupamara, que deve ser uma leitura, e aconselhamos a todos aqui no Brasil, quer dizer, na academia, pessoal da universidade, estudantes, sindicalistas. A gente vai divulgar ao máximo esse livro aqui para que o povo brasileiro tenha conhecimento dessa realidade. Mas, bom, então o nosso querido Sardinha aqui com a gente, logo mais estaremos lá na UAB, lançando lá o livro, né? Nosso amigo aqui, o querido também professor Jandir. É uma honra grande contar com você, mas essa entrevista aqui especificamente com esses dois, e depois vamos fazer uma entrevista com você, Sardinha, e com o Jandir, que vão ficar mais um dia ou dois aqui, né, para falar sobre o Brasil e também sobre a América Latina. Mas finalizando, eu queria que o jornalista Carlos Aznares nos falasse um pouco ainda, já fez uma avaliação completa aqui, uma análise política, assim, rapidamente sobre a questão da 90 anos do aniversário do Ernesto Che Guevara, o grande comandante Che Guevara, agora aconteceu recentemente em Rosário, na Argentina. Parece que você esteve lá. Bueno, evocar al comandante Che Guevara precisamente en este momento, con todo lo que está ocurriendo en América Latina, es primero imaginarnos por qué peleaba Ernesto Guevara. Ernesto Guevara peleó en Cuba por liberar, junto con Fidel y con todo el pueblo de Cuba, a un país que se había convertido en un lupanar, realmente en un lugar que Estados Unidos usaba como lugar casi de prostitución, de lampa, y eso se produjo, esa revolución. Un cabaret. Y se produjo esa revolución que nos iluminó a todos y a todas en el continente. Realmente fue importante. Pero Guevara no se quedó en eso solamente. Guevara fue uno de los hombres que se imaginó la posibilidad de ayudar a la revolución en el Congo, en África, y sacrificó mucho de su vida y de su potencial, yendo a hacer un proceso con un pueblo diferente, pero también
con la idea de generar ese proceso revolucionario. Y finalmente vino otra vez para América Latina, intentó la experiencia en Bolivia, que no fue una experiencia de derrota, fue una experiencia donde la mayor derrota fue que él lo asesinaran, pero el pueblo boliviano despertó para finalmente llegar a este momento en que un indígena dirige los destinos de Bolivia, y es un indígena que reivindica a Che Guevara y toda su historia. Entonces eso me parece importantísimo, porque muchas veces que se habla de que el Che fue a Bolivia y perdió. No, los procesos no se residen en un día, los procesos son años y a veces siglos, y sin embargo hoy la revolución boliviana nos demuestra que el Che tenía razón. Y creo que para los jóvenes, los más jóvenes, el Che es el que nos muestra una ética, una forma fundamental de enfrentar al imperialismo, que es la lucha permanente, y sobre todo dignidad para generar todo un proceso revolucionario en cada continente. El Che pensaba en la revolución continental. Cuando él decía hay que armar 10, 20, 100 Vietnam en América Latina, no se equivocaba. Y hoy hay que armar 10, 20, 100 Vietnam en todo el continente para derrocar esta dictadura institucional que vivimos, con golpes palaciegos, con impeachment, con todo lo que vivimos en el continente. O sea que para nosotros y nosotras el Che sigue teniendo indudable vigencia. Bom, professor, muito bem. Che para nós é realmente um grande comandante, é um sol que ilumina, continua iluminando para nós aqui todos, que lutamos pelo mundo melhor, por uma sociedade justa, fraterna, né? Que é uma sociedade socialista. Então, finalmente, a TVC, Canal 6 da NET, se sente muito honrada com a presença de Carlos Neres e do Aníbal Varela, professor Jardim Santin, Geraldo Sardinha, para essa entrevista, e o nosso telespectador, naturalmente, que teve um momento importante de conhecer um pouco a América Latina politicamente e a questão mesmo dos Estados Unidos. Professor, então queria rapidamente que você saudasse aqui a nosso telespectador, sinteticamente. Bueno, un saludo muy fraternal al pueblo brasileño que está en una pelea importante. Y desde Argentina, creo que desde toda América Latina, nosotros también decimos Lula libre, dejen que Lula participe, y si lo quieren derrotar, derrótenlo en las urnas. A ver si pueden. Gracias. Varela, saudação aqui para... Hasta la victoria siempre, compañero. Vitória sempre. Muito obrigado. Um abraço, estamos Salud. juntos. Abraço. Sardinha. Se me erizó todo. E a luta continua.